Les saluda el Pastor Walter Morán. Bienvenidos al programa Texto y Contexto Bíblico. Hoy estaremos estudiando lo que son los dones ministeriales, los 5 dones del texto bíblico de Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los dones están en el cuerpo, los dones son para ministrar la iglesia, los dones son para construir el cuerpo. La palabra dones viene del griego charismata, que significa regalo, algo que ha sido dado por Dios, no por los hombres, sino por Dios. Por lo tanto, los dones están para servir a Dios y van a actuar en el cuerpo de acuerdo a la necesidad que se presente. Porque a veces uno escucha y dicen uno, no, es que yo tengo 4 o 5. Los dones no son de los hombres, los dones son de Dios y van a actuar en el momento que sea necesario en el cuerpo. Por eso los dones son para edificación de la iglesia. Miramos uno de los ministerios. La palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servir, atender, ayudar. Por eso dones ministeriales son dones del servicio para ministrar en lo eclesiológico en la iglesia. Por ejemplo, y asimismo constituyó a unos apóstoles. Aquí la palabra apóstol, el sentido es un enviado de Jesucristo, comisionado directamente por Jesús. Jesús escogió para estar con él a quienes él comisionó personalmente y los envió. En Mateo 10:2, San Lucas 6:14 al 16. Por lo tanto, un apóstol es un delegado, un embajador del Evangelio. Los requisitos para ser apóstoles mesiánicos, porque estamos hablando de la era apostólica, hasta el año 100 después de Cristo vemos la era apostólica. El último apóstol fue Juan, el que terminó sus días en la congregación de Éfeso, años 60 después de Cristo. Había requisitos para ser apóstolos en los días de Cristo, por eso estamos hablando de apóstoles mesiánicos. Uno de ellos, haber estado con el Señor, Hechos 1:21-22. Otro requisito, haber sido testigo de la resurrección de Cristo, haber visto al Señor, 1 Corintios 9:1. Otro requisito importante es haber obrado señales y milagros y obras poderosas, 2 Corintios 12:12. Pablo, quien tuvo una visión del Señor, quien fue llamado por Jesús a ser apóstol a los gentiles, Romanos 11:13 y 1 Corintios 9:1. Entonces, los requisitos para ser apóstol eran haber estado con el Señor Jesús. La universidad más importante, estudiar día y noche, 3 años con el Maestro y Rabino Jesucristo. La pregunta, ¿existen apóstoles en estos tiempos modernos? No existen apóstoles mesiánicos, no. El ministerio de los apóstoles y profetas finalizó cuando se estableció el fundamento de la iglesia, cuando se completó el canon, aproximadamente al año 100 después de Cristo. La iglesia nunca fue autorizada para crear apóstoles. Ninguna sucesión apostólica fue establecida jamás. Por eso la Biblia dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. No dice el príncipe de los apóstoles. Hoy, actualmente, para algunos, el término apóstol lo creen de grandeza, pero lo que existe actualmente es apóstoles falsos. No existen apóstoles mesiánicos como en los días de Cristo. Habrá falsos apóstoles, pero el proceso y el trabajo del apostolado fue poner el fundamento de la iglesia en la era apostólica hasta el año 100 después de Cristo. Hoy actualmente no existen apóstoles mesiánicos. Lo que habrá serán apóstoles falsos. Por eso dice 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en este tiempo es la función de pastores, no de apóstoles. El otro ministerio que encontramos es profetas. En el Antiguo Testamento, el profeta era la persona debidamente capacitada y autorizada por Dios para hablar por Dios y en lugar de Dios. Eso es lo que hacía un profeta, hablar por Dios y en lugar de Dios. El profeta, del hebreo Navi, que significa el que derrama palabra, aquel que anuncia. Navi se refiere al que proclama
al que predica la palabra de Dios, es decir, el que trae un mensaje inspirado de Dios. Cuando el profeta venía y traía un mensaje, decía, así ha dicho Jehová. Por lo tanto, profetas en este tiempo no existen. Podrá haber profetas falsos, pero no profetas mesiánicos. Por eso en el griego vemos profetas, el que habla en lugar de otro. Intérprete, heraldo, eso es lo que da definición de profeta en griego. Hablar por o delante de. Profeta entre los griegos, ¿qué ellos entendían por profetizar? No significa hablar el futuro o conocer el futuro, porque solo el futuro lo conoce Dios, un profeta no. Para los griegos, profetizar significaba anunciar públicamente y explicar abiertamente, pregonar a los cuatro vientos, dar un mensaje. Eso es para los griegos profetizar. Por eso de ahí el griego profetes debe traducirse como un anunciador, designa a quien habla en lugar de otro. Por eso 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 de Pedro 1:19. La palabra profética hoy en día los predicadores deben tomar parte en este rol. Su ministerio es traer mensajes inspirados por Dios en su exposición de la palabra de Dios. No es predicar lo que usted quiera, lo que usted piense, sino traer un mensaje de acuerdo a la necesidad que hay en la iglesia, un mensaje inspirado por Dios, el que trae mensaje de Dios para la congregación. Por eso dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso la principal piedra del ángulo es Jesucristo y debemos ser fundados sobre los apóstoles y profetas. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio en el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la principal piedra del ángulo, hasta el año 100 después de Cristo. El evangelista son los que tienen la habilidad especial de comunicarse con los inconversos y los ganan para Cristo. El evangelista entonces es el que gana alma. El evangelista no es un gritón, no es el que corre por un auditorio, sino el que gana almas. Por eso este ministerio es el que proclama el Evangelio de Cristo. Un evangelista es cuyo ministerio está dirigido principalmente a ganar almas. Los evangelistas eran aquellos encargados de difundir y extender el Evangelio de Jesucristo. En este tiempo diríamos como un misionero en nuestros días. Vemos Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predica a Cristo. Otro ministerio vemos el ministerio del pastor. El pastor es un líder, un ministro que está en la congregación actualmente, que administra y enseña la palabra de Dios. Por eso es importante entonces del pastor, del griego poimen y del hebreo ra, el que cuida, el que apacienta un rebaño, el que pastorea. Por eso la función del pastor es guiar y alimentar a la grey. El suyo es un ministerio de sabio consejo, corrección, aliento y consolación, el que protege a las ovejas de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Es un pastor el que cuida su rebaño. Maestro, del griego didaskalos, que significa el que enseña, y del hebreo rabí, grande o maestro, el que edifica en la fe y el que usa herramientas teológicas. Por eso un maestro es el que usa herramientas teológicas. Por ejemplo, la hermenéutica tiene que ver con los principios para la interpretación, la exégesis tiene que ver la explicación de los textos, entre ellos el hebreo, el griego, el arameo, y aplica las reglas de la hermenéutica. Y la homilética es el arte de escribir y presentar los sermones, es lo que se llama comunicación. Entonces el maestro usa varias herramientas teológicas, entre ellas hermenéutica, exégesis y homilética. Entonces la función de un apóstol es poner el fundamento de una nueva congregación. El profeta trae un mensaje inspirado de Dios, el pastor alimenta a la iglesia, el evangelista expande el evangelio y el maestro es el que enseña, nutre la sana doctrina y usa herramientas teológicas. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. Entonces estos ministerios son para perfeccionar a la iglesia. La palabra perfeccionar tiene que ver del griego catartismo, que significa el sentido de completar, de equipar. Entonces estos ministerios son para equipar a la iglesia, prepararla, entrenarla
Para la actividad, poner en orden, restaurar. Entonces, perfeccionar, entonces completar, que use las herramientas que debe usar la iglesia. A fin de capacitar a los santos, dice la versión Biblia de las Américas, y la versión Nueva América significa para equipar a los santos. Entonces, capacitar y equipar y entrenar tiene que ver con perfeccionar a la iglesia. Y la palabra perfeccionar es la misma palabra usada por los griegos al hablar de suministrar provisiones para un barco. Entonces, cuando un barco partía, tenían que proveerle suministros, alimentos. Entonces, cuando iba a emprender un viaje largo, entonces ahí viene la palabra perfeccionar. Santos, sentido persona de Dios, entendido como una persona dedicada para Dios, separada, apartado del mal y el pecado, que vive solo para servirle a Dios, como su dueño, como su soberano Dios, como su amo, como su Dios y como su gobernador. La palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servicio, trabajo. Significa la palabra ministerio, servicio, trabajo. Primer punto, servicio es ayudar. Segundo punto, ministerio, función o posición de servicio. Entonces, ministerio tiene que ver con servir. Es la acción en la administración, ya que mayordomía tiene que ver con la administración y diaconía tiene que ver con el servicio de servir a los demás, en este caso a la iglesia. Entonces, en conclusión, los dones están para ministrar en la iglesia, los dones son para el bien de la iglesia. Por eso, lo que tiene que ver con el apóstol es aquel que establecía una nueva congregación y ponía el fundamento. Por eso actualmente no hay apóstoles mesiánicos, no hay títulos mesiánicos. Lo que sí tenemos es la función, hacer la función de un apóstol, y hacer la función de un apóstol es establecer nuevas obras. El profeta, igualmente, actualmente no hay profetas mesiánicos. Lo que sí puede haber profeta falso, pero en este caso lo que sí hay es la función, no un cargo. Por eso en lo eclesiológico no hay cargos de profetas ni de apóstoles, sino más bien el pastor, el administrador. Entonces el profeta es aquel que traía palabra de Dios. Y la función sí, la función del profeta es traer un mensaje inspirado de parte de Dios. Por eso profetas mesiánicos no hay. La profecía no está en adivinar el futuro, porque lo único que sabe el futuro es Dios. Y la otra función, que es con el pastor, es el que alimenta las ovejas, el evangelista es el que expande el ministerio, y el maestro es aquel que enseña la sana doctrina y usa herramientas teológicas. Entonces, actualmente en lo eclesiológico, la acción está de la función del apóstol, establece nuevas congregaciones, el profeta trae el mensaje inspirado de Dios, el pastor alimenta a la iglesia, y el evangelista expande el evangelio, y el maestro enseña la sana doctrina. Ejemplo, es como, podría ser un ejemplo como aquel que abre un nuevo camino, entra a un John Deere, pero solo es una carretera veranera. Eso diríamos que haría literalmente un apóstol. Después vendría el profeta, vendría el pastor, pondría en este caso ya en la carretera base, piedra, y el maestro haría la parte final, que sería ya el pavimento, las señalizaciones de tránsito y de todo. Entonces, así compararía literalmente lo que es estos ministerios, que es para el fin de perfeccionar a la iglesia hasta que Jesucristo venga. Por eso la iglesia es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Es la iglesia de Jesucristo. Bueno, recuerde que un texto sin su contexto es un pretexto. Estaremos viéndonos en un próximo programa por este mismo canal de YouTube. Que Dios les bendiga. ¿Te gustaría escuchar algún tema especial en nuestro canal de YouTube? Déjanos en los comentarios el tema de enseñanza teológica que quieres que se trate en el próximo video.